Forajida biónica, Ixia. Pasiva, Sifón de Starlium. Los ataques básicos de Ixia y sus habilidades dejan una carga Starlium en los enemigos al golpear. Al usar un ataque básico en un enemigo con 2 cargas Starlium, todas las cargas serán consumidas para aumentar el daño físico del ataque, mientras Ixia recupera la misma cantidad en HP. Su pasiva puede activarse en todos los enemigos que estén frente a ella dentro de su rango de ataque. Primera habilidad, Doble Rayo. Ixia dispara 2 rayos de energía en el suelo que infligen daño físico y ralentiza a los enemigos dentro de un área rectangular, mientras que aumenta su velocidad de movimiento durante un tiempo. Los enemigos golpeados por ambos rayos recibirán daño doble. Segunda habilidad, Hélice Estelar. Ixia desata un frasco de energía Starlium en la dirección del objetivo, haciendo retroceder a los enemigos cercanos. Tras un breve retraso, la energía liberada arrastra a los enemigos a la línea central, infligiéndoles daño físico. Ulti. Bombardeo completo. Ixia vuelve a ensamblar su arma en 6 armas más pequeñas y entra en el estado de bombardeo durante un tiempo. En este estado, sus habilidades solo pueden lanzarse en un área grande en forma de abanico frente a ella, pero amplificando mucho más su rango. Y sus ataques básicos pueden golpear hasta 6 objetivos al mismo tiempo, priorizando a los héroes dentro de la misma área. Mientras dure el estado de bombardeo, el daño de su pasiva también aumenta. En la fase de líneas, Ixia puede iniciar con su segunda habilidad para juntar a los enemigos y luego usar su primera para duplicar el daño en los objetivos alineados. Usa la velocidad de movimiento adicional de esta habilidad para perseguir y eliminar a los enemigos con ataques básicos. En las peleas en equipo, Ixia debe estar en una posición segura que pueda cubrir la mayor cantidad de enemigos dentro del rango de su ulti para luego usar los ataques básicos mejorados junto con su segunda y primera habilidad y así aplicar CC en los enemigos y aplastarlos. Ixia es fuerte en combates 1 contra 1 y es excepcional en las peleas en equipo al aplicar CC y daño en área. Lidia contra los enemigos en el juego temprano y medio y espera por una buena oportunidad para soltar la ulti en las peleas en equipo. Mejora la primera habilidad de Ixia al nivel 1. Luego sigue priorizando su mejora, ya que es su principal fuente de daño. Esta habilidad inflige el doble de daño a los enemigos del centro, así que usa su segunda habilidad para juntar a los enemigos antes de desatar la primera para maximizar el daño. La segunda de Ixia puede hacer retroceder a los enemigos cercanos, así que úsala cuando los enemigos intenten entrar para mantenerlos controlados. Guadaña de corrosión y espada cazadora de demonios son esenciales para su equipamiento porque las mejoras en su velocidad de ataque y básicos se adaptan a su estilo de juego. Consigue Hablador del Viento para mejorar aún más su daño sostenido y Rugido Maléfico en el juego tardío para aumentar su daño contra los tanques. Recomendamos Parpadeo como hechizo de batalla para compensar su falta de movilidad. Las habilidades de Ixia le permiten lidiar con los enemigos con facilidad, haciéndola contrarrestar a los héroes a corta distancia y sin CC, como Fredrin y Vayne. Ixia es contrarrestada por héroes con daño explosivo o CC como Saber y Amon debido a su poca capacidad de supervivencia. Su ulti puede infligir mucho daño en área continuo, por lo que los héroes con CC como Atlas y Vexana son sus compañeros ideales. Ixia es muy buena lidiando con los enemigos, pero su daño no es muy alto al principio, así que aprovecha el CC de su segunda y la velocidad de movimiento adicional de su primera para atacar y acechar a los enemigos. En el juego tardío, ya completamente equipada, Ixia debería encontrar una posición segura que puede cubrir la mayoría de los héroes con su ulti y derretirlos con su interminable bombardeo de ataques. No olvides que el gran robo de vida que le proporciona su pasiva puede mantenerla en batalla el tiempo suficiente para acabar con sus enemigos.